porque hay muchas diferencias entre los objetos. Yo creo que hay objetos que requieren el apoyo, la ayuda o entrar en ese universo fotográfico, y otros que tienen como la presencia y la contundencia necesaria, suficiente como para decir qué es lo que le está dando de más aquí la fotografía, ¿no? Reconozco que ha sido, pues bueno, pues como en contadas ocasiones, ¿no? Y es un terreno que me resulta atractivo, ¿no? No sé si, o a veces me quedo con la duda, ¿no?, de si debería saber cuándo parar y dejar alguno de esos objetos sin hacer la toma fotográfica y dejar tan solo el objeto, ¿no? Estoy ahí, pero bueno, no sé, la verdad que sigo fotografiándolos al final, pero pues sí que ha habido ocasiones, o hay ocasiones, ¿no?, en las que te invitan o te animan a presentar los objetos, y yo creo que a lo mejor esa sería un poco la línea, ¿no?, que pudieran convivir fotografías con objetos que no necesariamente han estado fotografiados, sino que pueda convivir la presencia física del objeto con otros que son, pues, tomas, ¿no?, que son fotografías, y que convivan, ¿no? Más que decir, bueno, pues he fotografiado esto, pero y voy a enseñar lo que es el objeto y no la fotografía, ¿no? Pero sí, ahí es algo como que tengo pendiente de decidir o tomar una decisión un poco más drástica en algún momento. ¿Los conservas? Sí, empecé a conservarlos hace ya un tiempo. Al principio no los conservaba. Primero porque cuando empiezo a trabajar con el objeto lo hago desde la perspectiva. Quería trabajar con los objetos que tenía alrededor. Entonces trabajaba con el cuchillo que tenía en la cocina, con la quesera. Entonces llegaba al absurdo, vamos, de que cortaba el trocito de la quesera y luego lo volvía a pegar y seguía utilizando la quesera, ¿no? Y había, pues eso, que los objetos se iban perdiendo por su propio uso, ¿no? Y me gustaba esa posibilidad de haber construido algo y que tan solo se conservara la memoria en la imagen, ¿no? Y que el objeto aquello dejara de existir. Pero luego sí que es cierto, ¿no?, que con el paso de los años y con el paso del tiempo había algunas piezas que, como de alguna manera, que una vez realizadas, pues me da una pena horrorosa deshacerme de ellas, de que se ha quedado precioso, esto lo guardo, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a ir conservando cosas. Bien es cierto que otras veces son reunión de elementos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tengo, yo qué sé, una cuchara que se puede utilizar para hacer como que goteaba, pues estará por allí, ¿no? Pero que, bueno, pues no se conserva como una instalación o como una pieza especial, ¿no? Alguna incluso la hemos perdido en el camino. ¿Te acuerdas? Sí, no me olvido. Fue genial porque para una exposición en Turquía no se nos ocurrió otra cosa que llevar los objetos en mano. Bueno, una parte material que íbamos a poner en vitrina, lo que había dado pie a algunos objetos y carnet, libros de él, etc. Y los llevaba yo en un paquetito. Entonces en Madrid no pasó absolutamente nada, y cuando llegué a Turquía tuve que hacer transbordo cuando llegué para ir a una ciudad más, ¿cómo se llama? Bueno, total que llevaba el objeto que para ellos era un puño americano, bueno, que era el boom. Era un puño americano. Me dijeron que no iba a tener ningún problema, señoras se portaron súper bien, y allí, o sea, no hubo manera, se lo quedaron y me dijeron que si no, que me fuera a la policía con ellos. Entonces dije, le llamé a Chema y dije, Chema, creo que nos quedamos sin el puño. Se quedó en Turquía. Sí, una pena, nunca. Sí. Aquí están muy buscados los objetos y se los quedan en las aduanas. Son como Ready Made, claro. Sí, pues. Hola. Es una pregunta, o si podríais profundizar un poco más. Has dicho que a la hora de trabajar es lento. Y mi pregunta es si esto es intencionado o no, o simplemente es así.
Y si eres lento a propósito, ¿en qué parte del proceso? Es decir, tengo una idea y la dejo madurar 2 semanas, o a lo mejor topo con un objeto y lo estudio durante mucho tiempo. Si vas variando, si tienes algo estandarizado a la hora de trabajar, o qué recomendarías para hacer una fotografía hacia este sentido o en cualquier trabajo, Sí. ¿dónde debe ser lento? Sí, no, bueno, la lentitud yo creo que viene de serie conmigo, ¿no? O sea, la respuesta fantástica a tu pregunta se me ocurrirá dentro de una hora. Me tenía que haber dicho. Entonces, pues bueno, pues digamos que eso que viene conmigo, ¿no? Pero sí que es cierto también que hay muchas veces, bueno, pues que me lleva tiempo como dar con la solución, o sea, ahí hay algo que veo que hay algo, intuyo algo, no termino como de dar con ello, y bueno, pues son a lo mejor pues ideas o en otras ocasiones objetos que se quedan ahí aparcados, ¿no? Un poco hasta que de alguna forma termino de verlo y digo, hostias, esto... veía que había algo que me interesaba, que me inquietaba, ¿no? Y me lleva un tiempo a mí el descubrirlo, ¿no? Y luego, por otro lado, también el propio proceso en sí tiene algo, ¿no? de lentitud. El hecho de buscar, si no partes, la fotografía no parte de un objeto concreto, buscar ese objeto concreto, aunque son de lo más sencillos y simples como ves, pero yo qué sé, o sea, que si vas a buscar un lápiz, no sé, un lápiz de amarillo, de raya negra, pues al final es una cosita muy concreta, que aunque sea una estupidez, lleva como un tiempo el perseguirlo, dar con ello, luego trabajarlo, y luego pues también que mi propio proceso, ¿no? Por el hecho de trabajar todo pues siempre en el estudio, con luz natural, pues al final todo se va dilatando en el tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor has acabado ya con él y no tienes la luz que precisas y tienes que volver a esperar unos días. Y bueno, entonces, pero bueno, me siento cómodo con esa forma de hacerlo. Gracias. ¿Siempre das con ello? ¿O alguna vez sufres de ofuscación y hiperfrustración? No, hombre, ya me gustaría dar siempre con ello. No, que vaya, hay multitud de errores, de fallos, de cosas que dejas y que te daría pues, igual como vergüenza ajena que se viera, ¿no? Que hostia, vaya ridiculez, ¿no? Eso me gusta en ese sentido también, pues hacerlo, dejarlo un poco ahí aparcado en el cajón y ver cómo lo ves unos días después, ¿no? Porque a lo mejor pues te dejas llevar un poco por la frescura de la sorpresa del momento y luego eso no, ves que no, que te has quedado ahí una especie de chispazo, de gas que no va a ningún lado, ¿no? Y en la medida de lo posible eso intento evitarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hay, o no sé, a lo mejor me gustaría matizar un poco, que hay o puede haber, ¿no? Tal vez una cierta diferencia en el hecho de trabajar con un objeto a trabajar con un elemento que procede de la naturaleza, ¿no? Cuando trabajas con un objeto estás metiendo por medio, pues aquí se entremezclan en esta selección porque está el objeto, está entremezclado con la naturaleza, pero hay veces en que trabajas pues eso, pues, desde una hoja a unos trozos de, yo qué sé, de césped, unas piedras. Quiero decir, eso. Son elementos que no tienen el carácter de uso y de función que tiene un objeto, que con el uso y la función pues estás jugando ahí con una serie de elementos que te permiten trabajar con él desde muchos ángulos, ¿no? Todos sabemos para qué funcionan todos los objetos que aparecen en la fotografía, o la gran mayoría de ellos, y eso, digamos, que abre una espita a la hora de hacer una lectura de esas imágenes que es distinta o diferente que cuando trabajas, como digo, pues con un canto rodado, ¿no? Ahí estás trabajando con otro universo y con un mundo de alusiones, yo creo que es distinto, ¿no? Tal vez ahí lo que se abre es un campo que tiene un aliento por sí mismo como más, no sé si como más poético, ¿no? Igual no es la
la palabra, ¿no? Pero hay como una mayor ambigüedad, ¿no? Tal vez. Pero luego, curiosamente, independientemente de esa distancia o esa diferencia que pueda haber entre trabajar con objetos o elementos de la naturaleza, yo creo que luego al final todo acaba en un territorio muy cercano, muy similar, ¿no? Y que yo creo que viene dado pues un poco por la propia limitación consciente del uso del lenguaje. Quiero decir que gran parte, pues todas las fotografías a lo largo de todo este tiempo, yo creo que trabajan con unas constantes como muy claras, muy evidentes, en el que la cámara se enfrenta al objeto o al elemento a fotografiar sin una carga de intensidad en la mirada, ¿no? Ahí hay algo que lo que quiere únicamente es registrar eso que has montado para ser fotografiado, ¿no? Y me he perdido, no sé a dónde iba con todo esto. Pero bueno, que conviven, como digo, esas diferencias, ¿no? entre unos elementos y otros, pero que luego todo va un poco al mismo terreno, ¿no? Y yo creo que esta mañana que estaba en el laboratorio lo estaba hablando, ¿no? Estábamos trabajando con una de las imágenes nuevas que estaba haciendo, y es como una especie de pequeña instalación, una pequeña maqueta, pero que estaba resuelto en un objeto, bueno, en una especie de escenografía mínima más o menos, ¿no? Y lo estaba hablando, ¿no? con el chaval que estábamos realizando la imagen, y digo, joder, es que cambiaría tanto si esta imagen, a lo mejor, en vez de estar resuelta en una maqueta, estuviera resuelta como una instalación, que el objeto fuera de las dimensiones reales, aprovecharas un espacio real y tuviera otro carácter, ¿no? Que yo creo que estaría muchísimo más cercano, como digo, al de instalación. Pero claro, en el momento que lo fotografías, lo iluminas, lo fotografías, le metes ese aire, ¿no? Un poco pues como de objetividad o de neutralidad, ¿no? que hay en esa mirada fría de la fotografía. Luego, intervenciones muy dispares y muy distintas, como decía, van a acabar en un territorio que yo creo que es muy cercano, pero por la propia fotografía, por la fotografía en sí, sino las maneras de enfrentarse y de actuar con cada uno de ellos, yo creo que es aunque no dé la sensación, a través de las fotografías son muy dispares, ¿no? Yo, mira, vamos a una fácil. No, me gustaría que contaras aquí, aunque mucha gente la sabrá, pero claro, ¿no? Una anécdota de tu biografía, hablando de esta visión transformadora de los objetos como son una cosa pero pueden ser otra. La anécdota de cuando eras pequeño y fuiste a casa de tu profesora, la historia del horno, en resumen, que es el origen de todo, y yo creo que es bonita que lo cuentes. Joder, ya me da hasta como vergüenza con la anécdota, ¿no? Que yo creo que surgió en una conversación, y casi como una especie un poco como de coña, ¿no? De que te preguntan de dónde viene esa pasión por el objeto, ¿no? Y ¿la vuelvo a contar? Bueno, nada, entonces eso. Sí, alguna habrá. Que nada, eso, la situación fue eso. Yo de pequeño me llevaron antes de entrar al colegio, ¿no? Iba a casa de una señora, yo creo que era mi madre, por quitárseme de encima, ¿no? Y que entonces te enseñaban pues como las letras, los números, para que cuando llegases al colegio ya fueras como sabidillo, ¿no? Como el listito de la clase. Y entonces pues nada, llegué allí era una señora que daba clases en su casa, en una casa de donde yo vivía, muy chiquita, y daba las clases en la cocina, ¿no? Y entonces, bueno, pues
a mí me apuntaron más tarde y ya estaban todos los niños en una especie de mesa camilla que estaban ahí haciendo los deberes y lo que no tenían era una mesa para mí. Y entonces me dijeron, nada, no te preocupes, que te lo solucionamos. Y entonces me llevó en la cocina, abrió el horno y me puso una banquetita muy pequeñita, el horno abierto. Fue mi primer pupitre, ¿no? Entonces, claro, yo tenía así este rectángulo negro delante, ¿no? Y bueno, yo creo que fui el primer sorprendido, ¿no? Y yo decía, bueno, digo, a partir de ahí ya fue cuando empecé a trabajar con los objetos, ¿no? Pero no. Ocurrió en aquel entonces, cuando los pájaros tenían dientes y del estiércol se hacía paja, y de la paja, oro. En los años en que reinaba el rey sapo. Y todos eran bastante felices porque desear era útil y casi siempre servía para algo. Pero demos ahora una vuelta por el campo, por la vía de un río. ¿Dicen algo las amapolas? ¿Cuenta algo el musgo? ¿Reniegan los juncos? ¿Susurran las orquídeas secretamente? No, en absoluto. Ni dicen, ni cuentan, ni reniegan, ni susurran. Y en los jardines botánicos, no. En tales jardines tampoco. A veces, sin embargo, cree el paseante que oye algo. Palabras, incluso una frase completa y llena de cortesía. Agradecemos a los artistas su atención y sus esfuerzos por darnos a conocer, pero sinceramente preferiríamos quedarnos tal cual, ensimismados y ensimismadas. ¿Acaso eso es posible? ¿Puede haber oído el paseante algo así? Pues no, no es posible. Si no hay alguien de por medio, si por poner un caso no hay un pintor, un dibujante, un fotógrafo cerca, es decir, si no hay un transformador, un intérprete, las cosas no hablan, porque el rey sapo nunca existió. ¿Cómo ves tú esta visión que de repente quizá tú no la tenías y otros al ver el conjunto de tus obras presentado de esta manera nos retrata como a un mundo de fantasía y de magia? La verdad es que cuando veo el texto de Achaga me pone en un lugar también en el que yo creo que me ayuda también a mí a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y que yo creo que viene como a enriquecer un poco. Yo creo que pasa un poco como con las fotografías, que hay muchas veces bueno, pues que haces una manipulación con los objetos o juegas un poco con las relaciones o interrelaciones que se crean entre ellos, pero que luego esa imagen, en el momento que la cuelgas en la pared, el espectador va a hacer ahí, a partir de ahí su propia lectura, ¿no? Y en muchos casos yo creo que, o hay veces que a lo mejor, bueno, pues para mí es difícil identificarme o poder entender desde dónde está accediendo a esa imagen el espectador, pero hay otras ocasiones frecuentes en las que, bueno, viene como a enriquecerlo con su propia mirada, ¿no? Con su propia perspectiva. Yo creo que al final el espectador está haciendo con la fotografía, con la propia fotografía, lo que yo estoy haciendo con el objeto en sí. O sea, yo puedo hacer una lectura sobre, por decirlo de alguna forma, yo qué sé, sobre esta jarra de agua, ¿no? Pero en el momento que la fotografías o haces una pequeña intervención, la lectura que hace el espectador es sobre la jarra intervenida, pero que, bueno, pues no deja de ser un ejercicio similar en el que puede hacer su propia lectura, como digo, ¿no? Entonces con Achaga te lleva a un universo, ¿no? Un poco casi que tiene que ver, pues yo qué sé, con el de la fantasía, con el que decías de Lewis Carroll, de Tim Burton, ¿no? Que yo recuerdo que bromeaba con mi hijo cuando en algunos de los porque le gustaba mucho, de los árboles que aparecían, le digo, mira, si las ramas son de Tim Burton, ¿no? Porque son esos árboles ahí siempre como retorcidos, ¿no? Entonces yo creo que son, al final, pues todas esas lecturas, toda esa imaginería que de alguna manera has sentido en algún momento como cercana, que te ha tocado, pues todo va dejando su filtro, su pozo, y de una manera u otra pues van apareciendo, ¿no? Como en pequeños detalles, pues en algunas de las imágenes, ¿no? Sobre eso, ¿no? Pues esas ramas a las que hacía referencia, con esos bosques que son casi medio tenebrosos, ¿no? Pero que, bueno, al final entronca también, yo qué sé, con los dibujos de los grabados chinos. Hay infinidad, ¿no? De referencias que yo creo que aparecen cruzándose en las imágenes, que luego, por otro lado, ¿no?
las presenta siempre como una forma muy aséptica, ¿no? No hace hincapié en cargar el ambiente, gracias. Pero bueno, están ahí, ¿no? Yo creo que es solo a lo mejor cuestión pues, de fijarse o de leer un poco tal vez entre líneas.